El gobierno de la Cuarta Transformación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envía nuevamente ayuda para la isla cubana, para nuestros hermanos cubanos que siguen en esta crisis energética. Bueno, en esta ocasión envían crudo mexicano y vamos a ver las cantidades que mandaron, porque ya saben, como siempre, la desinformación, la fake news, están diciendo que les estamos entregando el petróleo, mexicanos y mexicanas, para que vean cómo empiezan los chayoteros y sobre todo los cubanos de Florida. Esta congresista cubana que siempre les he mostrado aquí, que siempre se queja de que ayudemos a nuestros hermanos cubanos, y esto lo vamos a ver al último. ¿Por qué? Porque también justamente en estos días fue la resolución de la ONU para quitar el bloqueo de Estados Unidos a la isla cubana. Y como siempre, pues Estados Unidos con su poderoso voto, porque es un voto poderoso el que tienen ellos, solamente son 5 naciones, el poder del veto. Bueno, pues con esta cuestión continúa el bloqueo cubano desde hace 50 años, más de 5 generaciones. Y claramente el gobierno de México, representado por la Cuarta Transformación, representado por Claudia Sheinbaum, condenan este bloqueo enérgicamente. ¿Cómo es posible que solamente 2 naciones, Estados Unidos con su poder de veto e Israel, pues su hermanito pequeño, tienen el poder para que siga este bloqueo, mexicanos y mexicanas? Si no fuera por este veto, ellos en la cuestión de la crisis energética, ya en una semana pudieran haber hecho las reparaciones a sus instalaciones, pero este bloqueo es tremendo, que pues así los tienen fregados en muchas cuestiones, en la economía, en salud, más o menos, porque a pesar de todo ese bloqueo, Cuba son los líderes en América en la salud. Pero bueno, ¿qué pasa con esta ayuda nueva que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum a Cuba? Envió este jueves 400,000 barriles de petróleo a Cuba, país que atraviesa una situación compleja con el sistema eléctrico nacional y tras el paso del huracán Oscar. A pesar de la crisis energética, pues les pegan los huracanes igual que a nosotros. Vamos a ver las cantidades, además de estos 400,000 barriles de petróleo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó dicho envío. Y ahorita vamos a irnos al video. En este sentido, la mandataria reafirmó que vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Además, México nunca está a favor del bloqueo, es histórico. Bueno, aquí está el publicado del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre esta resolución de la ONU por el bloqueo a Cuba, y pues claramente por lo que se refiere él comparando con la situación en Gaza, que siempre las mismas naciones votando en contra de una resolución de paz y sobre todo una resolución de alto al fuego, que no sucede. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, el 23 de octubre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviaría combustible a Cuba para ayudar a la recuperación del sistema eléctrico. Además de que también lo primero que mandó fue ayuda técnica con los trabajadores de la CFE. Fue ayuda técnica, nada de que le enviaron dinero, porque era lo que estaban diciendo aquí los medios chayoteros y allá los medios estadounidenses, de que ya les está enviando dinero. No, fue ayuda técnica, y en esta ocasión fueron 400,000 barriles de petróleo. Vamos a ver cuánto se compara de lo que genera México, porque les digo, ustedes escucharán 400,000 barriles de petróleo, no hombre, sobre todo por cómo lo manejan los medios chayoteros. Están diciendo, ya México le está regalando el petróleo a Cuba. Y ya escucho a la senadora, la congresista cubana de Florida, quejándose. Están los planes. Okay, bueno, por otro lado, comentar, hace unos días se dio a conocer que eran ya 400,000 barriles de petróleo los que se envió a Cuba
por parte de esta ayuda humanitaria. Saber si es ya el resto del plan, si todavía pretenden seguir apoyando de otra forma y más o menos cómo va la situación en este diálogo con la isla para atender esta crisis. Sí, vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México. Entonces se va a apoyar a Cuba, se está apoyando primero técnicamente. No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400,000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día. Entonces nada más para que se ponga balance en el número, ¿no? Entonces, pero aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios y por razones humanitarias. Dos cuestiones muy rápidas. Hoy se da a conocer el incremento del PIB. Bueno, ya lo escucharon bien. Nada que ver con lo que hace México en un día. Porque recuerden, esto lo están utilizando como propaganda de que México ya les Cuba. Empiezan los medios chayoteros, Latinos, TV Azteca, Televisa y pues allá, sobre todo los medios en Estados Unidos, que siempre, pues la mayoría está en contra del gobierno de Cuba. Están pues claramente todos a favor de que continúe el embargo y pues estos políticos cubanos en Florida pues siempre apoyando esa noción porque ellos creen que esto va a afectar al gobierno. Claramente afecta a la mayoría de la población, a sus hermanos cubanos, pero bueno, así los consideran ellos. Y aquí está la resolución, mexicanos y mexicanas, de este voto que siempre se hace todos los años. Y como les digo, solamente 2 naciones. Aquí faltó una y ahorita nos vamos a ir. Nos vamos a ir quién fue la que faltó y tuvo sus consecuencias claramente. Pues es Estados Unidos e Israel. Y como les digo, siempre con este poder del veto que tiene Estados Unidos en la ONU, destruye todo, así como el ejemplo que ya les mencioné de Gaza. Y por eso es el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de irse, de que hay que hacer un cambio radical a lo que es la ONU, porque es un florero, mexicanos y mexicanas. ¿Cómo es posible que todas estas naciones que votaron a favor de que se quite el embargo, solamente un país tenga ese poder para acabar con esto? Aquí se les va para abajo la idea de Estados Unidos de la democracia. Esto no es democracia, mexicanos y mexicanas, para nada. Pero bueno, ¿qué nación faltó aquí? Que en los últimos, en la última resolución, votó en contra. Nada más y nada menos que Argentina. Argentina votó a favor. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, antes de irnos a eso, bueno, al último se los voy a poner el mensaje de México ante la ONU por este bloqueo. Pero bueno, eso se los pongo al último. ¿Qué pasó con Argentina? Bueno, ella era la secretaria de Relaciones Exteriores de Argentina. Como ella votó a favor, pues el loco de Javier Milei le dio cuello. Así es, mexicanos y mexicanas. Y pues ¿por qué lo hizo? Pues claramente por apoyo a Estados Unidos. Dijo, ¿cómo es posible que vas a traicionar a nuestros jefes yanquis, a nuestros jefes imperiales por este voto a favor? Y tómala, le dieron cuello. Pero por lo que no sabían ustedes, mexicanos y mexicanas, que yo no sabía, les comento que este voto que hacía Argentina, que desde hace mucho tiempo, aunque hayan sido países gobernantes de derecha, su posición había sido también a favor de quitar el embargo
a Cuba. ¿Por qué lo hacían mexicanos y mexicanas? ¿Por qué lo hacían los argentinos? Porque Cuba siempre en la resolución del voto de las Islas Malvinas, Cuba siempre ha votado a favor de que las islas son de Argentina. Y fíjense, con esto, Argentina traiciona a Cuba. ¿Y qué va a hacer Cuba más adelante? Bueno, pues esperemos que voten a favor, ¿verdad? O en contra de esta resolución de las Islas Malvinas. Bueno, ellos siempre lo tomaban por esta cuestión de que quienes votan a favor de que las Islas Malvinas son de Argentina, pues Cuba, pues muchos países latinoamericanos, pero bueno, Cuba era una nación importante. Entonces, con esto, pues traicionan completamente a la isla caribeña. Pero bueno, como ya sabemos, Javier Milei, sus jefes son los gringos. Ya vendieron a la Argentina, ya les dejaron el litio, ya dejaron poner una base militar ahí en Argentina, ya sacó el oro de Argentina, quién sabe dónde lo dejó, se lo vendió a los ingleses, fíjense, a los ingleses que están ahí con las Islas Malvinas. Bueno, pues por esta acción le dio cuello a su canciller Mondino por votar en la ONU contra el bloqueo de Cuba. Dice, la medida llegó luego de varios cruces entre la Casa Rosada y el ministro de Relaciones Exteriores después de que Buenos Aires rechazó en Naciones Unidas el embargo a la isla. El gobierno argentino removió este miércoles a la canciller Diana Mondino. La decisión de la Casa Rosada se dio luego de que el titular del ministro de Relaciones Exteriores votara en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba durante la Asamblea de las Naciones Unidas. Adivinen quién está bien contenta por esto. La que siempre le echó y habló pestes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la congresista cubana de Miami. Y ahorita vamos a ver las contradicciones que dice esta señora porque le dieron cuello a la secretaria Mondino de Javier Milei. Dice, antes de que el gobierno confirmara la salida oficialmente, el vocero de la presidencia allá en Argentina, Manuel Adorni, dio el nombre de quién será. Bueno, esas ya son cosas extra. Pero bueno, ¿qué dice esta señora? ¿Se acuerdan? Que la hemos puesto aquí en este canal. ¿Qué dice por esta acción que hizo Argentina por correr a su canciller? Por este voto a favor de Argentina contra el embargo de Cuba. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milei, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas. Traición es una palabra fuerte, pero esa fue la que utilizó. Por eso decidió despedir, expulsar, sacar de su puesto a la canciller Mondino. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina porque nuevamente se demuestra que él es el referente moral en este hemisferio. ¿Qué significa el referente moral? Alguien que está demostrando que con valores democráticos, con libertad y con economía de mercado se puede llevar prosperidad a los pueblos. Fíjense lo que acaba de decir, que Javier Milei es el gobernante moral de este hemisferio y que supuestamente que con el libre mercado él está guiando con ejemplo. Bueno, sí, vámonos a las palabras que acaba de decir esta señora. Libre mercado. ¿Qué pasa? Bueno, pues cualquier país, para su tipo de ideología, lo que viene siendo el libre mercado es que uno puede hacer negocios con cualquier nación, inclusive con Cuba o Venezuela, que ellos tienen otro tipo de gobierno, claramente como ellos lo ven de que ya son socialistas comunistas. Bueno, si es el libre mercado, yo puedo hacer negocio con ellos. ¿Por qué? Si quiero, por ejemplo, en el caso de México, darle petróleo o venderle gasolina, como lo hizo en aquella ocasión el presidente AMLO, esta señora se quejó. ¿Sí se fijan la contradicción tremenda? Dice, es que el libre mercado, donde puedes hacer lo que sea
con cualquier nación, pero no lo puedes hacer con Cuba. No le puedes vender, porque si le vendes te voy a sancionar, te voy a castigar. O sea, no tiene nada en la cabeza esta señora, contradictoria completamente. No hace falta el socialismo para poder llevar esa prosperidad y esa felicidad que merecen los pueblos latinoamericanos. En nombre del exilio cubano y yo, su representante en la ciudad de Miami, le damos muchas gracias por haber tomado esta acción tan radical y tan rápida. Y como mismo me dijo el presidente, él va a limpiar casa dentro de la Cancillería argentina, porque los que están ahí sirviéndolo tienen que seguir sus valores. Los que están ahí claramente están haciendo el servicio de los yanquis, el servicio de los gringos mexicanos y mexicanas. Bueno, para que vean, como siempre, esta señora muy contenta cuando son acciones en contra del pueblo cubano. En aquella ocasión fue con el gobierno del expresidente AMLO, cuando les vendieron gasolina, quejándose de que por qué le estaban vendiendo a ese gobernante, siempre ponía al gobernante, y que deberían de castigar a México en aquella ocasión, que sacaron una noticia de que un banco estadounidense les quitaron un préstamo al gobierno de México, claramente fue falso, pero ella muy contenta, y en esta ocasión también contenta, porque le dieron cuello a esta canciller por votar en contra del embargo de Estados Unidos. Les apuesto, mexicanos y mexicanas, que al rato va a salir de que por qué anda la presidenta de México apoyando con técnicos de la CFE allá en Cuba y por qué les estamos dando petróleo. Les apuesto, de verdad. Como les digo, ella siempre, supuestamente que los exiliados cubanos le damos las gracias. No, pues ellos, por lo que hemos visto, todos esos exiliados cubanos pues están en contra de sus hermanos, porque todo esto les afecta a ellos directamente. Ellos creen que esto va a ser contra el gobierno, no, es contra todos. Bueno, ¿cuál es el mensaje de México ante la ONU por este bloqueo, mexicanos y mexicanas? Vamos a escucharlo. Hoy hago uso de la palabra para expresar que México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica entre los pueblos de las Américas y el Caribe. México considera que la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. Solo así podremos ayudar a dar un paso decisivo hacia la consolidación de un hemisferio más próspero y competitivo, pero sobre todo más justo y pacífico, compuesto por naciones soberanas. Como lo han expresado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, la relación con América Latina y el Caribe es prioritaria para mi gobierno. Por ello, hemos trabajado arduamente por el fortalecimiento de los procesos de integración, la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de nuestra región. Ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Y ya para terminar, pues, ¿qué tiene? Ahora sí que México, ¿qué tiene que pedirle permiso a los Estados Unidos para hacer lo que quiera con Cuba? Porque les digo, este tipo de pensamiento imperial que tienen, sobre todo estos cubanos, de que siempre quejándose
y diciendo cómo hacer las cosas con las otras naciones. No. Aquí nosotros somos una nación independiente, pero bueno, eso es lo que no es Argentina. Eso es lo que no está sucediendo en estos momentos con Javier Milei, que es un títere de Estados Unidos. Entonces está haciendo a lo que ellos mandan. Y pues esta señora muy contenta claramente. Pero bueno, México seguirá ayudando a Cuba hasta en los últimos momentos. ¿Por qué? Porque México lo hace por una cuestión humanitaria. Hasta que no se levante este embargo, México lo va a seguir apoyando, mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.